Hola, soy Adriana Corral y David Vázquez. Somos profesores investigadores del Colegio de San Luis y hoy nos encontramos aquí con la intención de presentar a ustedes los resultados de una investigación que realizamos por muchísimos años ya y que se llama Monumentos Funerarios del Cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889-1916. Y bueno, pues aquí está el libro donde encuentran ustedes los resultados de esta investigación. Y pues pensamos que era importante y pertinente hacer un video con estas características porque pues ya en pocos días se va a celebrar una de las fiestas populares más importantes en México, que es el Día de Muertos. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Adriana? Pues sí, queremos saludarles y compartir con ustedes un par de reflexiones, algunas ideas. Y efectivamente, estamos en la víspera del Día de Muertos y por eso queremos hacer un recorrido virtual por el cementerio del Saucito, pues para que quienes vayan a tener la oportunidad de asistir en esa fecha, pues puedan despertar su curiosidad y mirar un poquito más de lo que hay ahí alrededor, apreciar los monumentos, la escultura, la arquitectura del cementerio del Saucito, que es pues el único cementerio antiguo que queda en la ciudad de San Luis Potosí. Y por otro lado, pues a quienes no tengan la oportunidad de acudir en esa fecha, pues facilitarles esta herramienta que va a ser un recorrido virtual. En un momentito más vamos a compartirles una página. Va a haber una dirección en la descripción de este video para que puedan entrar y hacer ese recorrido virtual con algunos monumentos. Y también vamos a compartirles una segunda edición de este libro, que bueno, este fue publicado en 2004, pero en el año 2017 se hizo una reedición y esa reedición está en formato EPUB, que es un formato digital para libros digitales, y ustedes van a poder descargarlo y tenerlo en su tableta, en su teléfono, en su computadora y acceder a la información pues de manera más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, Adriana, podemos comenzar si gustas con este recorrido. Yo voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo algunos monumentos y también conociendo un poco de su historia. Pues adelante. Aquí estamos. Bueno, antes de empezar a caminar virtualmente, ¿verdad? Por este cementerio, creo que vale la pena que recordemos a quienes nos acompañan un poquito los datos generales de cómo se fundó este lugar. Bueno, pues el cementerio del Saucito se creó, se edificó gracias a un proyecto que se impulsó por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí desde mediados del siglo XIX, pero que se concretó gracias a la organización de una compañía para la construcción de este lugar, que se denominó Compañía Constructora del Cementerio del Saucito. Esta compañía reunió varios empresarios importantes de esa época, empresarios potosinos, como por ejemplo el señor Matías Hernández Soberón, Ipiña, el señor Ipiña, Cabrera, de apellido Cabrera, de la familia Cabrera, y también el gobernador, el que fue entonces gobernador del estado, Carlos Díez Gutiérrez. Ellos se organizan y entonces impulsan este proyecto para la construcción de este espacio que se ubica en el poniente y todavía se ubica actualmente en la parte poniente de la ciudad. Se escoge ese lugar porque en ese espacio no los mismas corrientes de aire de la ciudad sacaban cualquier olor de putrefacción que podía haberse originado por la descomposición de los cuerpos que se depositan en ese lugar. Entonces, bueno, no se imaginen ustedes que, bueno, se hace la construcción y entonces quedó como actualmente se encuentra, sino que en el primer momento, pues se delimitaron las hectáreas que iba a comprender este cementerio y solamente se empezó a construir su barda perimetral. Por ahí del año 1903, el empresario Mead es el que dona
la arquería que da entrada al cementerio actualmente. Era de la Casa de Moneda y se coloca a la entrada del cementerio pues como un pórtico para recibir a las personas que iban a colocar ahí a sus deudos. El cementerio abrió sus puertas en el año de 1889 como parte de los festejos del 16 de septiembre. Y bueno, pues para su edificación se tomó como modelo el entonces ya muy reconocido mundialmente en ese momento cementerio de Père Lachaise, ubicado en París, Francia. Y entonces este cementerio, ahí donde David nos está mostrando, y que es una réplica del francés que les mencioné, es una calzada central a partir de la cual se van organizando las demás secciones del cementerio. Entonces ustedes entran a la calzada principal, lo que se encuentra pegado a esta calzada, los espacios adyacentes inmediatamente es lo que se conoce como primera clase, y así hacia las orillas van cambiando las clases, segunda clase, tercera clase, cuarta clase, quinta clase, y así hasta llegar a la sexta y última clase, además de una fosa común que todavía ahorita pues existe en el cementerio. Y es por eso que en esta calzada, que es donde vamos a realizar nosotros el recorrido, al ser la primera clase, es donde se ubican, digamos que los monumentos funerarios mucho más de mayor tamaño, de que combinan la mayor cantidad de materiales en comparación con otros monumentos que no por eso son menos importantes, pero que su edificación fue cambiando de acuerdo con las posibilidades económicas de los sobrevivientes que dedicaban un monumento a sus deudos, y también fueron cambiando con el paso del tiempo, es decir, en la época de los monumentos que vamos nosotros a ver, es más común encontrar mármol. Después, por ahí de la Revolución, que son en los extremos del cementerio, pues ya encontramos otro tipo de materiales, principalmente cantera, o actualmente los monumentos se hacen de argamasa, que es una combinación de mármol con polvo de cemento y se les da una coloración. Y todo esto pues ha ido cambiando con base en el tiempo. Entonces, no sé, David, si tú gustas comentar algo ahorita al inicio Pues sí, del mira, recorrido. estamos aquí enfrente de un monumento que fue construido por un constructor potosino, también muy famoso en la época. Se llamó Florentino Rico. Y Florentino Rico, pues era un maestro canterero muy experimentado, digamos, era también muy solicitado. No nada más hizo monumentos funerarios, también trabajó en casas, en edificios en el centro de la ciudad. Participó en muchas construcciones. Y bueno, aquí podemos ver lo que el material favorito de él o lo que él trabajaba en realidad pues era la cantera. Y lo mismo podemos ver a un costado otros monumentos ya en mármol, ¿no? Como puede ser este caso, aquí con este monumento de Matilde Trabanco. Este, este monumento pues es completamente de mármol. Se sabe que lo realizó el grupo de escultores Biaggi Hermanos, que eran escultores de origen italiano que emigraron a México y se asentaron aquí en San Luis Potosí. Y bueno, pues esta escultura o algunas de estas esculturas originalmente fueron importadas, ya después otras las esculpieron ellos, pero sí muchas de estas esculturas fueron traídas desde Carrara, en Italia. Y así vamos a encontrar diferentes, ¿no? Esta, por ejemplo, pues representa a la maternidad. Por aquí tenemos un pequeño angelito también ahí recargado en en una lápida, ¿no? Pareciera que está sobre una nube. Y así vemos esa combinación de materiales. Bueno, en lo que volvemos a retomar los monumentos, como yo les comentaba y ahorita David ya también lo mencionó, los monumentos, la gran mayoría están construidos en esta zona,
de mármol italiano. Y los escultores, pues variaban, hubo varios, los más importantes o de los que abunda en este espacio, su trabajo es de los hermanos, de los Biaggi hermanos, pero también hay otros constructores, el potosino Florentino Rico, u otros provenientes de la Ciudad de México o de Puebla. También podemos encontrar otro tipo de monumentos de importación. Hay que recordar que en esta época, con el establecimiento del ferrocarril y varias vías marítimas, por ejemplo, barcos, ¿no? Compañías mercantiles que iban y venían del viejo al nuevo mundo, ¿verdad? De Europa a América, traían nuevos materiales, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas y también de aquí se exportaron esas ideas. Entonces, entre estos materiales podemos encontrar, por ejemplo, un par de monumentos de acero que tampoco, bueno, no fueron tan comunes, pero sí existieron aquí, existen en el Saucito, y también algunos de granito. Los de granito principalmente venían de Estados Unidos. El otro material que vale la pena subrayar es el uso de la cantera. Con estos importantes maestros cantereros potosinos se trató de emular algunas figuras que venían de fuera. Sin embargo, por la maleabilidad de la piedra, que es un poquito más porosa, el tipo de tallado, por ejemplo, de flores o de palomas o de otro tipo de advocaciones, era un poquito más ancho, por decirlo así. Tenía otro estilo, pero también hay unos trabajos muy, muy hermosos que se pueden encontrar en el cementerio. Así es, Adriana. Pues bueno, no sé si escojamos algún monumento para que podamos comentarlo. ¿Te parece si vamos con este de Matías Hernández Oberón? Sí, adelante. Aquí estamos. Sí. Bueno, pues este monumento para mí en lo personal es uno de los más representativos de la época que estamos hablando, que es finales del siglo XIX, y más representativa del cementerio del Saucito. Antes de platicar un poquito más de este monumento, yo les quisiera comentar que nosotros para la interpretación de estos trabajos, nosotros tomamos el monumento como una unidad, es decir, no separamos un elemento y luego el otro o todo. Es decir, el monumento se tiene que leer como un discurso completo y un discurso iconográfico, es decir, aquel que se refiere a los símbolos y referencias que están talladas en piedra. En ese sentido, este monumento es de los que reúne, a mi gusto, y símbolos iconográficos no solo de la religión católica, sino también algunos símbolos paganos, pero que en su combinación completa dan un sentido de un mensaje de bienestar espiritual, un mensaje de certeza de un renacimiento y de una vida después de la muerte. También es el monumento que por sus dimensiones es de los más altos, si no es que el más alto que hay en el cementerio del Saucito. Digamos que este monumento está armado de 3 cuerpos o tres pisos, por decirlo así, ¿verdad? De alguna manera. En la parte de la base del monumento podemos encontrar advocaciones a la fe cristiana y a la certeza en la fe. Todas ellas están representadas por mujeres jóvenes. Esto es importante porque la juventud representa que los deseos que quieren transmitir las personas que ordenan la construcción de un monumento, desean que estos deseos no mueran, es decir, que permanezcan siempre frescos, como es la juventud. Ajá. En la parte del medio tenemos el busto del empresario, que fue Matías Hernández Oberón, y en la parte de arriba o tercer piso, por decirlo así, encontramos la advocación a un alma, que también es una mujer joven envuelta en una ropa muy ligera, lo que nos evoca la ligereza y la pureza de su alma.
También este tipo de figuras, algunas tienen zapatos y otras están descalzas. En este caso, el alma que está en el monumento de Matías Hernández Soberón es un alma que está descalza, que flota sobre una nube. En el remate del monumento encontramos lo que denominamos Thanatos o Ángel de la Muerte. Esta es la única advocación que hay en todo el cementerio del Saucito. Y lo podemos caracterizar o identificar por la antorcha que sostiene invertida entre sus manos, que significa el final de la vida, el final de la muerte, el final en la muerte. Pero al ser un ángel el que la está deteniendo, eso nos habla de que los ángeles, al ser seres de luz, que iconográficamente se identifican como compañeros y mensajeros de Cristo, pues entonces nos habla de que sí termina, pero hay un reinicio más allá. También este monumento tiene una combinación muy interesante, como ya les mencioné, de mármol, pero también de hierro forjado. Y el hierro forjado también tiene diferentes advocaciones en la base del monumento. Al centro tenemos la imagen del empresario Matías Hernández Soberón. Él fue uno de los actores más sociales, más sobresalientes de San Luis Potosí a finales del siglo XIX. Él fue hacendado, terrateniente, propietario, prestamista, comerciante, constructor de obras públicas, de comunicaciones y de servicios. Se dedicó a la producción ganadera e industrial, así como la inversión minera y bancaria en el estado potosino. Y bueno, como ya dijimos, pues él también fue uno de los principales impulsores de la compañía constructora del cementerio del Saucito. Así es, me salí un poquito de la plataforma porque se regresó, pero ya estamos otra vez aquí, vamos a volver a compartir algunas de las imágenes. Bueno, ahí en esa imagen ustedes pueden ver la arquería que les comenté que fue donada por los MIT y que antes era de la antigua Casa de Moneda. Actualmente aún la podemos encontrar así igual como está ahorita. Sí, por eso se explica que la arquitectura de afuera, digamos, del exterior del cementerio, pues es más bien como colonial, ¿no? No corresponde al periodo en el que fue construido el cementerio y por eso se ve como esa anacronía. El cementerio es más nuevo que la arquería que está afuera, ¿no? Bueno, ahora venimos a este monumento de Jerónimo Martínez y José Carlos Martínez y ya se ha mencionado un poquito esta combinación de materiales de hierro con cantera. Aquí me parece muy interesante ver estos detalles, ¿no? De la pequeña rejita de hierro forjado con con el monumento de cantera muy sólido, ¿no? De muy buena calidad además, y sus placas de mármol o sus lápidas de mármol, ¿no? Y algunos elementos iconográficos. En este caso tenemos la cruz con un manto así, recogido y rodeando la cruz, pues en señal de luto. Y también vamos a ver otros elementos alrededor, como por ejemplo aquí una especie como de lechuza y unas garras que están sobrepuestas de unas esferas, que esas esferas podrían ser el mundo, ¿no? Podría ser algún elemento celeste, ¿no? El sol, ¿no? También refiriendo como esos espacios externos a la tierra, ¿no? Sí, bueno, ese monumento que tú mencionaste, David, está erigido en memoria de Jerónimo Martínez, que murió en 1897, y José Carlos Martínez, que fue un bebé que murió a 1 año de edad, también en 1897. Vemos, por ejemplo, como tú ya mencionaste ahí, advocaciones tanto de formas antropomorfas como de animales. Por ejemplo, ahí está representada, ahí donde estás justamente en esta imagen, una mano de mujer que sostiene una ofrenda floral como metáfora de la breve y vana belleza de la vida humana. En la parte superior se observa una cruz, evocación de la fe cristiana. Bueno, ahí no se alcanza a ver la cruz, pero hay una cruz.
revestida con un manto que significa la elección de la sabiduría emanada de la religión. En el remate superior, un conjunto de coronas florales que representan avalorios que los deudos depositan en las tumbas de los difuntos, mientras que en los costados figuran dos coronas que indican la estancia de los bienaventurados en el estado espiritual de bienestar. Antorchas, mariposas, clepsidras, que significan eternidad, y lechuzas, todo en un conjunto que transmite el mensaje que después de la muerte existe el abandono en la sabiduría que emana de la doctrina y de la fe. Sí, hay algunos detalles, no sé si aquí se alcancen a ver, pero por ejemplo están estas dos antorchas cruzadas, también como símbolo de la extinción de la vida, ¿no? Y aquí las iniciales, ¿no? De Carlos Martínez, Carlos Martínez. así es. Bueno, yo también quisiera señalar que en general en los monumentos podemos encontrar muchos tipos de símbolos iconográficos que representan más allá de la figura misma, valores o conductas humanas. La iconografía pues es una ciencia muy antigua y en ella se combinan elementos de creencias muy antiguas, principalmente grecorromanas, y también se combinan con símbolos católicos o cristianos. Aquí es importante mencionar que estamos haciendo referencia a símbolos principalmente católicos, no porque en esta época ya existieran otras religiones en San Luis Potosí y en México en general. Sin embargo, la religión católica o cristiana es la que se reconoce como la católica oficial. Entonces, como la religión oficial. En ese sentido, por eso es que a todos estos símbolos siempre se les da un sesgo más bien pues relacionado con esta religión. Sí, y bueno, nos estamos refiriendo a esa época, de que efectivamente en esa época existía un mayor predominio del catolicismo. Sin embargo, también hay que hacer notar que el hecho de que existieran cementerios, en este caso civiles, este no es un cementerio religioso, sino más bien civil, ahí ya se da una combinación de simbolismos tanto religiosos como paganos. Por eso vamos a encontrar animales, cuerpos celestes, símbolos, además de lo que propio, digamos, del catolicismo, ¿no? Este monumento erigido a José Vega, pues consta de una capillita de arquitectura gótica, muy interesante sus detalles. Por ejemplo, este pequeñito querubín, lo podrían ver, ¿no? Es la carita de un angelito con con estas figuras que más bien, como les digo, nos recuerdan un poquito al gótico, hecho en cantera, perdón, en mármol, ensamblado, digamos, este mármol fue traído y aquí se armó en piezas, ¿no? Con esta puerta de hierro y tiene también una cripta hacia abajo, tiene estas rejas de hierro forjado y también tenemos aquí pues a un ángel que está también en actitud así de respeto y de ofrenda, digamos, ¿no? De luto a José Vega. A lo mejor aquí en la fotografía no se nota mucho, pero aquí hay un óvalo a un costado del ángel que era utilizado para colocar una fotografía. Probablemente tenía algún cristal cóncavo que con el paso del tiempo se rompió y obviamente la fotografía se perdió, pero tenía esa función. Y aquí en su mano pues está deteniendo una corona de flores, de rosas, también como una ofrenda para el difunto. Vamos a buscar otro monumento. Pues sí, las advocaciones que nosotros encontramos en los monumentos pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, pueden ser antropomorfas, que se refieren pues a cualquier representación del cuerpo humano. Por ejemplo, puede ser el cuerpo completo, en alto relieve, en bajo relieve,
en bulto, que es propiamente la escultura completa. También podemos encontrar representaciones de manos, como la que vimos hace un rato depositando una ofrenda, o solamente de ojos, que es el ojo de Dios, o brazos entrelazados, que es fraternidad. También hay otro tipo de representaciones que son los objetos, que pueden ser de tipo, por ejemplo, profesional, es decir, aquellos que se refieren a la actividad que realizaba el difunto en vida, como era, por ejemplo, militares, y entonces tenemos representadas los fusiles, ¿no? En sus lápidas, ¿no? O también un poquito de más tardío, en el siglo XX, a la época que estamos ahorita nosotros hablando, un poquito más tardío, también encontramos advocaciones, por ejemplo, al ferrocarril, por aquellas personas que fueron ferrocarrileras o que desempeñaron actividades con relación a este medio de transporte. Otro de los elementos, objetos que encontramos son cósmicos. Entonces tenemos representaciones de estrellas, de soles, de planetas, entre otros más. Y también tenemos representaciones de animales, que son como otra tercera clasificación general. Y este tipo de animales, pues tenemos desde búhos, garras de tigre, víboras, mariposas, eh, elementos alados, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, los animales no se deben de entender como una enciclopedia zoológica o enciclopedia de, pues simplemente, pues sí, de animales, sí, sino que cada uno de ellos tiene un significado a la moral y a una determinada conducta. Por ejemplo, pensando desde la religión católica, la paloma tiene relación directa con la representación de la Santísima Trinidad y del Espíritu Santo. Por eso es tan común verla representada en los monumentos funerarios del Saucito. Bueno, ahorita en donde estamos es en la sección de angelitos o de párvulos, que es una sección del cementerio dedicada a los niñitos que fallecían. Y pues vamos a ver ahí, también es muy común encontrar estas figuritas así de niños o de ángeles niños con sus ofrendas de rosas, con sus eh, alitas y en actitud también pues apesadumbrada. Ahorita, por ejemplo, les voy a mostrar esta de Rosa Ardila, que también está muy interesante porque se ve la figura del bebé. Aquí no es un ángel, es una bebé que está descansando ya, pero cubierta sobre una concha, ¿no? Se entiende que la concha le está protegiendo. Y así hay varios elementos, ¿no? En las tumbas de esta sección de los niños, ¿no? Pedro Barrenechea y Farías, pues también se ve un angelito que está cargando al bebé y que se entiende que lo está elevando al cielo, ¿no? Que está elevando el alma de este bebito al cielo. Y vemos como su manita izquierda del angelito apunta hacia arriba, como señalándole el camino al que se van a dirigir. Hay otras figuras de, así de almas. Esta, por ejemplo, en la tumba de Fernanda Cobo, aquí se nota, pues, que de lo que se trata es de representar un alma que está ascendiendo al cielo, por eso sus pies se ven despegados del piso como sobre las nubes, y su vestimenta pues es muy ligera, lleva una cruz en el pecho, ¿no? Como muy aferrada a esa cruz en señal de convencimiento, de certeza, de fe, ¿no? De que hay una vida o un momento después de la vida, después de la muerte hay un momento, ¿no? Que trasciende. Y ahora me gustaría que fuéramos a esta otra cripta, esta capilla, que es la dedicada al general Carlos Díez Gutiérrez, que es una también de las capillas más importantes, más interesantes que existen en el Saucito,
pues está dedicada a este gobernador general que gobernó a San Luis y que también además tuvo participación en algunas empresas. Pues es una de las capillas mejor elaboradas, digamos, por la calidad de su cantera, por el diseño, por todos los detalles que tiene. Al interior hay figuras religiosas. Abajo, en una especie de sótano, está una cripta también con una escultura de mármol. Y en la parte superior encontramos este par de pebeteros o de antorchas, una cruz rematando la cupulita, ¿no? Y también vemos un vitral muy elaborado con las iniciales del general, ¿no? Dice la C de Carlos, una D, 10, Gutiérrez, ¿no? Que este sería, digamos, una de las criptas pues más representativas, ¿no? Que hay en el cementerio del Saucito. Pues no sé, Adriana, si quieras continuar con alguno o con esto concluimos. Pues sí, nada más mencionar que los monumentos en sí mismos nos proporcionan muchísima información. Por ejemplo, ya les hemos mencionado ahorita los materiales, el año de su construcción, quiénes los construyeron, yo les dije que ya los materiales, pero también, por ejemplo, una parte muy importante es el epitafio, en donde nos habla de quién está enterrado ahí, cuándo murió, y muchas veces estos epitafios tenían también algunos poemas o palabras que describían la forma de ser que tuvo la persona fallecida en vida. Y eso también nos puede dar información, pues en general, de lo que es el cementerio. Otro tipo, por ejemplo, de información que puede complementar la interpretación de esta iconografía o conocer, que nos puede permitir conocer más estos lugares, pues puede ser, por ejemplo, las fuentes hemerográficas de la época. Por ejemplo, David y yo estuvimos revisando varios periódicos donde se hablaba de cómo era el rito mortuorio, cuántos días se llevaba a cabo, qué se hacía, cómo se velaban los cuerpos y después cómo se depositaba y qué seguía después en el rito mortuorio después de depositar el cuerpo en el cementerio del Saucito. Por ejemplo, otra fuente importante de información del cementerio pues son sus libros de registro, que nos habla de cómo, de la fecha, cuándo, quién y en dónde se ubicaban las personas dentro del cementerio. Y también nos decía las causas de su enfermedad o de su muerte, que normalmente eran enfermedades, eso es lo que quise decir. Las causas de sus muertes y que normalmente muchas ocasiones eran de enfermedades. Y ahorita, bueno, pues en un contexto de pandemia, pues estos libros nos pueden dar información de pues el estado físico que guardan en general la población que ha vivido en esta zona de San Luis Potosí, que realmente pues es una zona seca de desierto y en donde los libros nos refleja, por ejemplo, que la mayoría de las personas que morían de enfermedad era pulmones o estómago. O sea, ahí sí no había mucho, ¿verdad? La calidad del agua y la calidad del aire. Entonces, ese es otro de los recursos informativos que se relacionan con un espacio funerario como lo es el cementerio. Pues sí, aquí vemos ya para ir también concluyendo una escultura, un monumento de un médico que en su epitafio efectivamente dice, pasó haciendo el bien. Era un médico pues que se le conoció y según las notas del periódico, era una persona altruista que ayudaba a la gente que le rodeaba. Y aquí vamos a ver esta iconografía un conjunto de iconografías que ya interpretándolos todos, pues representa la alegoría de la caridad. Vemos a una mujer que está de pie cargando un bebé y a sus pies hay un niño. Por su indumentaria deducimos que se trata de un niño pobre y la señora está en actitud de darle
una moneda. Lo que si viéramos con detalle esta mano, vemos que trae una moneda y el niño está en actitud de recibirla. Por eso se interpreta que es la alegoría de la caridad. Quienes sean de San Luis Potosí seguramente conocen el jardín de Tequisquiapan, y ahí en Tequis van a ver en medio, hay una fuente con una escultura muy parecida a esta. De hecho, es de los mismos escultores, de los Viallí hermanos, pero con la diferencia de que en lugar de estar dando la moneda a un niño, en lugar de este niño sentado, hay una niña de pie que le está dando la mano, y entonces ahí el significado cambia. Ya no es una alegoría de la caridad, sino que es una alegoría de la maternidad. Y de hecho ese monumento fue erigido pues a las madres, ¿no? En honor a las madres. Y bueno, pues con esto vamos concluyendo. También les vamos a compartir la dirección de este recorrido virtual, y les vamos a compartir también la dirección para descargar el libro que les comentamos hace un momento. Esta obra está aquí disponible para que lo puedan obtener sin cargo. Está gratuito, y por otro lado van a poder también pues acceder de esta forma. Ustedes lo van a poder hojear, van a poder ver algunos capítulos, pueden ir dando su lectura, y bueno, aquí está el índice, ustedes ya lo podrán ver con más detalle, ¿no? Pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado nuestra presentación. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.